Bonjour tout le monde, bienvenue à notre classe, à notre troisième clase. Et bon, on va continuer. Bienvenidos a nuestra tercera clase y vamos a continuar entonces con pues el aprendizaje del idioma. En sus pantallas tienen alguna información bastante general que vamos a ir detallando poco a poco en el desarrollo de esta clase. em, para, bueno, desarrollar habilidades, comprender conocimiento, comprender algunos conceptos fundamentales del idioma. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces. Primero que todo, allí tenemos algunas frases útiles para usar en el francés. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer nosotros es habituarnos al uso del idioma. Bien, la gran desventaja que muchos de nosotros tenemos al hablar o al comenzar a, o al estudiar el idioma, un idioma extranjero, es que muchas veces no estamos en un país donde se hable ese idioma, o en una región o en un espacio donde se hable ese idioma. Entonces ya esa desventaja pues representa eh, elementos considerables para tener que contrarrestar. Eh, entonces, la idea es, pues, buscar la manera, buscar alternativas de, de estar lo más posible en presencia con el idioma. Y para esto, pues, obviamente, como les comentaba en un inicio, en las primeras clases, los invito siempre a escuchar audios por redes sociales, ahorita que son tan comunes y tan utilizadas, seguir contenido que enseñe francés, escuchar música en francés, ver películas en francés, ver series, eh, o independientemente de los gustos, hacer actividades en francés o escuchar contenido en francés. Eh, la idea no es hacer eh, como algo que no nos guste en francés porque entonces nos frustramos de alguna manera. Si, por ejemplo, a una persona le gusta mucho, qué sé yo, el deporte, específicamente el tenis, por ejemplo, puede seguir los partidos de tenis en francés y de esta manera pues está haciendo algo que le gusta o viendo algo que le gusta y a la misma manera está escuchando el idioma. Por supuesto, al principio uno va a pensar que no entiende nada, que no comprende casi nada, pero uno está habituando el oído para la comprensión del idioma. Bien, lo mismo pasa con series, con películas, con música. Por supuesto, repito, de nuestro agrado, de nuestro, que sea algo que nos agrade, que nos guste. Esa es la idea. Eh, Ahorita con con la variedad de plataformas que existen, se pueden ver series que no necesariamente tienen que ser francesas, pueden ser series de otros países, y si está disponible el audio eh, en francés, pues esa es la idea. Subtítulos en español, pero escuchar el audio, o sea, o el audio, tenerlo en francés para nosotros, repito, habituar el oído. Entonces, comenzamos nosotros con algunas frases útiles de usar en francés, para usar en francés. La primera de ellas, no vamos aquí a hacer énfasis en qué quiere decir cada palabra, en por qué se pronuncia esto, por qué no y demás, o en detallar cada una de estas frases, sino la idea es como aprendérnoslas, utilizarlas, por supuesto, y pues ponerlas en práctica en la medida de lo posible. Entonces, la primera de ellas que tenemos dice, vous pouvez parler plus lentement. Vous pouvez parler plus lentement. Allí faltaría un signo de interrogación, que no está, pero sería una pregunta. Vous pouvez parler plus lentement. Entonces, recordamos que lo que vimos en la primera clase, la B pequeña se pronuncia como pronunciar una F al principio. Entonces decimos vous pouvez, vous pouvez.
Y en estas dos palabras tenemos una O y una U. Y de ahora en adelante vamos a entender que la O y la U juntas en francés se van a pronunciar U, como la U en español. U. Bien. Entonces decimos, vous pouvez parler plus lentement, lentement, lentamente. Parler, analicemos parler, es un verbo, hablar, la R no suena al final, pero hace que esa E se pronuncie E, porque sabemos que la E sola suena E, pero como está al final en un verbo, en una ER al final, esta R no se pronuncia, pero la R hace que la suene como E en español. Entonces decimos, vous pouvez parler plus con la U francesa, U. Entonces decimos plus, plus, esa S no suena, plus. Y luego tenemos la palabra lentement. Recordemos o tengamos en cuenta que la E y la N en francés se pronuncia como una A nasal. Un. Entonces decimos lent, luego te, porque esa E suena como en francés, lentement, lentement, lentement. Vous pouvez parler plus lentement. Traduce, usted puede hablar más lentamente. La segunda traduce o decimos, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. ¿Oui? Esto traduce, yo no comprendo. Este pa no tiene traducción, pero asócienlo desde ya con negación en francés. Bien, siempre que veamos un pa en francés es no, o es relacionado, está relacionado con no. El je y el ne no suenan con e de español, suena con e de francés. Entonces decimos je ne comprends. Volvemos a tener una en que suena en. Entonces decimos comprends. Je ne comprends pas. Oui, je ne comprends pas. No comprendo, no entiende. La tercera es comment, comment ça s'écrit. 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 Bien. Eso traduce cómo se escribe eso o cómo se escribe. Literalmente traduce cómo eso se escribe, pero podemos traducirlo en español como cómo se escribe eso o cómo se escribe en general. Entonces, cómo, otra vez esa EN, que sabemos que suena a nasal. Entonces, cómo ça s'écrit. ¿Cómo ça s'écrit? Bien, repito, son frases fundamentales que nos van a ayudar muchísimo en el francés. Usted puede hablar más lentamente, no entiendo cómo se escribe eso. La cuarta, ¿cómo on dit en français? ¿Cómo on dit en français? Traduce, ¿cómo se dice en francés? ¿Cómo on dit en français? ¿Cómo on dit en français? ¿Cómo on dit en français? Français. Bien. La palabra français, la A y la I juntas, de ahora en adelante, vamos a entender que va a sonar E, como la E del español. E, normal, E. Y la AN suena como nasal. Français, français. La S no suena. La mayoría de consonantes finales no suenan. La mayoría, no todas. Entonces, comment on dit, en comment no suena la T, solo suena hasta la EN, que sabemos que suena en. ¿Cómo on dit en français? ¿Cómo on dit en français? Después de la palabra dit, que traduce dice, ¿cómo on dit en français? Después de esa palabra dit, nosotros vamos a dejar, o yo dejo un espacio. ¿Cómo on dit en français? Porque la idea es, después de esa palabra dit, decir una palabra en español. Por ejemplo, ¿cómo on dit libro en français? Traduce cómo digo o cómo se dice libro en francés. Entonces decimos, ¿cómo on dit? Luego la palabra en español que querramos saber su significado y luego en français. Bien, entonces, ¿cómo on dit computador en français? ¿Cómo on dit bandera en français? ¿Cómo on dit mesa en français? Entonces, es una manera de preguntar en francés cómo se dice, que va a ser seguramente una frase que vamos a utilizar mucho, pero la idea es utilizarla en francés.
Bien, en lugar de decir, ¿cómo se dice eso en francés? ¿Cómo se dice teléfono en francés? ¿Cómo se dice silla en francés? Vamos a decir esa frase, pero en francés. Entonces decimos, ¿cómo on dit en français? ¿Cómo on dit en français? Bien, la quinta traduce, qu'est-ce que ça veut dire? 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 Eso traduce, la primera parte se lee completo, qu'est-ce que, qu'est-ce que. Esas, uno, dos, tres, cuatro, esas primeras cuatro palabras suenan, qu'est-ce que. Y eso traduce, ¿qué? En español. Un qué de pregunta. ¿Qué? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que ça veut dire? Y la frase completa traduce, ¿qué quiere decir eso? O literalmente, ¿qué eso quiere decir? Pero en español decimos, ¿qué quiere decir eso? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien. La sexta es, ¿cómo ça se prononce? ¿Cómo ça se prononce? ¿Cómo ça se prononce? ¿Cómo ça se prononce? Esto traduce, ¿cómo? Literalmente dice, ¿cómo eso se pronuncia? En español diríamos, ¿cómo se pronuncia eso? ¿Cómo ça se prononce? ¿Cómo ça se prononce? Bien, ¿cómo ça se prononce? Eso es, cómo se pronuncia eso y nos va a ser bastante útil también cuando querramos saber cómo se pronuncia una palabra en francés. Y la última, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Bien, usted puede repetir, por favor. Usted puede repetir, por favor. El repetir, todas esas E suenan E. Las dos primeras porque tienen el acento agudo, accent aigu, que lo vimos en la clase anterior. Y la última porque, como dije en la primera frase, es un verbo en infinitivo, es un verbo no conjugado y termina en ER. Entonces, la R no suena, pero hace que esa E se pronuncie E. Entonces decimos repete. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Usted puede repetir, por favor. Ese s'il vous plaît es por favor. Y lo podemos agregar incluso a unas frases de arriba si queremos hacerlo. Por ejemplo, vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît. Usted puede hablar más lentamente, por favor. Por ejemplo, eh, ¿cómo ça s'écrit, s'il vous plaît? ¿Cómo se escribe, por favor? Uy, el s'il vous plaît es un por favor de manera formal. Bien. Ok, estas frases entonces las vamos a utilizar en la cotidianidad y tenemos que volverlas parte como de nuestro común hablar en el idioma, en el aprendizaje del idioma y forzarnos a utilizarlas, ¿sí? A no utilizar estas frases en español, sino utilizarlas en francés para habituarnos a, a la pronunciación, a la comprensión oral, en fin. Dicho esto, entonces, vamos a continuar em, con nuestra primera unidad ya del aprendizaje. Lo que vimos en las dos clases anteriores es como una especie de resumen básico para poder adentrarnos al idioma, que es em, el abecedario, el nombre de cada una de las letras, los saludos primero, el abecedario, el deletreo, o sea, cómo deletrear cualquier palabra, para eso pues saber el nombre o la pronunciación de cada letra del abecedario y los números. Bien, vimos los números, como se dice, pues básicamente hasta el 1000 fue que vimos los números. Entonces vimos la pronunciación y fundamental, por supuesto, manejar esto por el tema de dinero, por el tema de cifras, por el tema de la edad, por ejemplo. Entonces ahora sí ya empezamos a adentrarnos en lo que es materia como tal. Y lo primero por lo que nos vamos o por lo que vamos a comenzar, es por los pronombres personales sujetos y el presente de los verbos en ER. Los pronombres personales sujetos, en español se llaman el sujeto o el pronombre personal. En español tenemos yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros en el español de España
y ustedes en el español latinoamericano. Y por último, ellos, ellas. Bien. El presente para de una vez pues vincularlo con un verbo. Este es el verbo, digamos, más común del francés, que es el verbo parler, parler, que lo vemos en la primera frase útil. En la tercera palabra, vous pouvez parler, parler, traduce hablar. Entonces, em, es un verbo que termina en er. Ese va a ser el equivalente en español a los verbos regulares. Los verbos regulares en español son los que terminan en AR. De hecho, cuando uno se adentra en el aprendizaje de un nuevo idioma, automáticamente uno comienza a mejorar el idioma de uno, porque entonces uno empieza a, el idioma de uno me refiero al idioma maternal, al idioma nativo. Uno comienza a preguntarse o a cuestionarse, esto es en español, esto se llama esto, entonces ya entiendo por qué en español es esto, o ya le doy nombre a esto en español, y uno comienza a mejorar pues el idioma nativo. Entonces, los verbos en ER, que son los verbos regulares, en español terminan en AR, como que son la mayoría, como cantar, bailar, jugar, estudiar, saltar, brincar, pelear, hablar, creo que lo dije primero. Bueno, todos esos verbos que terminan en AR en francés terminan en ER. Y como lo vimos en la primera clase, todas las palabras en francés, todas, 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 sin excepción, llevan la mayor fuerza de voz al final. Entonces, cuando sea un verbo no conjugado, un verbo en infinitivo, esa palabra va a sonar al final. E. Así como hablar, cantar, jugar, bailar, en francés va a ser parler, jouer, danser, bavarder, étudier. Bien, todo va a terminar en porque va a ser ER, va a ser ER, y entonces sabemos que la R no suena desde, o sea, repito, los verbos que terminan en ER, esa R no va a sonar y la E se va a pronunciar como en español. Entonces tenemos parler, parler, manger, manger, aimer, aimer, que son los tres verbos que vamos a ver el día de hoy. Parler, hablar, manger, comer, y aimer, amar. Bien, entonces vamos a analizar primero los pronombres sujetos junto con el verbo parler, que es hablar. De pronto no se parezca mucho al español parler y hablar, pero pues tenemos palabras que sí tienen su origen en esa palabra parler, como parlamento, por ejemplo, parlamento, que es un espacio para hablar, vinculado pues con hablar. Entonces, a veces uno busca sinónimos en francés, en español, perdón, y se parecen a algunas palabras en francés o viceversa. Entonces, los pronombres sujetos en francés están organizados en este cuadro. Tenemos la primera persona, la segunda persona y la tercera persona, igual que en español. Y tenemos singular y plural. Entonces, en singular tenemos yo, tú, él, ella, y si ven el cuadro de abajo, tenemos una tercera palabra, que es un. Ojo, no tiene nada que ver con el it del inglés. ¿Bien? Nosotros estamos acostumbrados, o muchos, cuando estudiamos inglés, pues vemos los pronombres en inglés y vemos el he, she, it, que es como eso. Este on no tiene nada que ver con eso. Bien, ahorita lo vamos a analizar, este on, pero desde ya sepan que no tiene nada que ver con el it del inglés. Entonces, el primero, que es yo, se pronuncia je, je, je. Bien, je. Recuerden, la J en francés, que se llama J, le J, es un sonido J, ya lo aprendimos, J, y en este caso con la letra E suena je, je. Bien, la segunda persona del singular es tu, tu. Bien, tu. Ojo, tu. Recuerden que la U francesa se pronuncia U. Entonces digo tu, tu. Si yo digo tú, que también es una palabra en francés, estoy diciendo todo.
Y pues evidentemente no es correcto porque tú es todo y tú es la segunda persona del singular, el pronombre sujeto, pues. Entonces se pronuncia tú, tú. Luego él, ella se pronuncia il, y ella se pronuncia él, il, él. Las personas plurales, la primera se pronuncia nu, nu, que es nosotros, nu. La segunda persona se pronuncia vous, con V pequeña, vous. Como pueden ver, esas S no suenan. Nu y vous. Solos, no, solas las palabras pronunciadas no suenan. No suenan. Nu, vous. Bien. Y la tercera persona del plural sería il, él. Como pueden ver, no hay diferencia en la pronunciación con las terceras personas del singular. Il, él, él. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy diciendo él o ellos, o si estoy diciendo ella o ellas? Básicamente sería el contexto, la mayoría de veces, lo que me va a decir si estoy hablando de él, o sea, de él singular, o de ellos plural, o de ella singular, o de ellas plural. Bien, porque repito, se pronuncian igual. Il, él. Bien, entonces. Em, analicemos de una vez el verbo parler, bien, que lo tenemos allí conjugado, parler. El verbo parler, como lo pueden ver en la primera frase, parler, termina en er, ese sería el infinitivo, ese sería el verbo no conjugado, parler. Para yo conjugar un verbo, en realidad es sencillo. En escritura es bastante sencillo. En pronunciación también, pero hay que tener como en cuenta varias cosas en pronunciación. Pero en escritura es bastante sencillo el procedimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros al verbo parler, bien, eh, o vamos a entender que la ER de parler, estoy en la primera frase, la tercera palabra, primera frase útil, tercera palabra, la E y la R, eso es la terminación del verbo, ¿oui? Y lo que está antes de la ER va a ser la raíz del verbo. Esto es importante porque a todos los verbos regulares, a todos los verbos que terminen en ER, yo le voy a aplicar esto que voy a explicar en este momento. Entonces, la ER es la terminación y lo que está antes de la ER es la raíz. Entonces, cuando conjugue los verbos, para conjugar los verbos, yo voy a dejar la raíz en todas las personas. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Yo voy a dejar la raíz. En este caso, la raíz del verbo parler es la P, la A, la R y la L. P-A-R-L. Bien, esa la copio o la escribo tal cual en todas las personas. Y voy a agregar las terminaciones en función de las personas. Para la primera persona, la terminación va a ser la letra E. E. Bien. Para la segunda persona va a ser ES. Para la tercera persona va a ser E. Bien. Para la cuarta, o mejor dicho, para la primera persona del plural va a ser ONS. Para la segunda persona del plural va a ser ESED. ESED. Y para la tercera persona del plural va a ser ENT. ENT. Bien, entonces, pronunciación. Repito, en cuanto a la parte escrita es bastante sencillo, es prácticamente muy fácil de entender. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en la pronunciación. Las tres primeras personas y la última persona del plural, de la tercera persona, o sea, je, tu, il, elle, singulier, il, elle, pluriel, esas cuatro personas, el verbo en esas cuatro personas van a sonar igual, van a sonar de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primero estoy agregando una pero no se va a pronunciar. En el segundo estoy agregando una ES, pero no se va a pronunciar. En el tercero estoy agregando, igual que en el primero, una no se va a pronunciar. Y en el tercero, ojo con esto,
estoy agregando en el tercero del plural, me refiero en el il, el pluriel, estoy agregando una E, una N y una T, pero eso no se va a pronunciar. Bien, entonces el verbo va a sonar je parle, je parle, je parle. Bien, je parle, tu parles, tu parles. Il, elle parle, il, elle parle. Como pueden ver, los tres primeros verbos sonaron igual. Parle, parle, parle. Para el plural de la primera persona, decimos nous parlons, nous parlons. Bien. Para el plural de la segunda persona, decimos vous parlez, vous parlez. La Z está haciendo que la E se pronuncie E, que la E se pronuncie E. Y como todas las palabras en francés terminan al final su pronunciación, decimos vous parlez, vous parlez. Bien. Y la última, como acabo de mencionar, la E, la N y la T no se pronuncia, entonces digo parle, igual que parle del primero, parle del segundo singular y parle del tercero singular. Como pueden darse cuenta, el il parle se pronuncia igual al il parle plural y el elle parle singular de la tercera persona se pronuncia igual al elle parle de la tercera persona del plural. Entonces, ¿cómo soy yo si estoy diciendo él habla o ellos hablan? O ella habla o ellas hablan. En este caso, sería el contexto lo que me permitiría saber si es él habla o ellos hablan, o ella habla o ellas hablan, porque como pueden ver, escritos es diferente, pero pronunciado es exactamente igual. Il parle, il parle. Elle parle, elle parle. Bien. Y ahí tenemos el ejemplo del verbo amar, ¿bien? Que lo vamos a analizar aquí abajo, ¿bien? ¿Qué pasa? Lo primero que tenemos que saber con el verbo amar es que la A y la I, como lo mencioné hace un momento, se pronuncia E, E. Entonces, en el cuadro de abajo tenemos el verbo eme, eme, eme. La A y la I suenan E y la ER, ya sabemos, la R no se pronuncia, pero hace que la E suene E. Entonces digo eme. Aimer es amar. Entonces, en esa primera persona, el je, que sería yo, em, esa E se pierde y se hace algo que en francés se llama elision. Elision. Elision es como el fenómeno en el que esa E se pierde y se coloca un apóstrofe porque la palabra que viene comienza, en este caso, por vocal o en el caso de al lado, por H muda. Entonces se dice j'aime, 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 aplicando la regla que ya sabemos que es un verbo terminado en R, dejo la raíz que sería la A, la I y la M y le agrego la terminación de je que sería la E. Entonces digo j'aime porque la E final no suena. J'aime, j'aime. Eso es yo amo o también se puede traducir como me gusta en francés. Bien, j'aime. Por ejemplo, en el Facebook cuando uno da me gusta, cuando uno da un me gusta, en francés es un j'aime. ¿Oui? J'aime. Y el que está al lado dice j'habite, j'habite ici, j'habite ici, j'habite ici. Bien, j'habite es yo vivo o yo habito, pero se utiliza el verbo habiter para vivir de residenciar. Bien, y ya ustedes, viendo este verbo, habit, pueden obtener el infinitivo del verbo, pueden obtener el verbo no conjugado, porque si yo tengo H, A, B, I, T y veo que le estoy agregando una E, entonces yo agarro esa raíz, que sería hasta la T, le agrego una E y una R, y tengo el verbo habiter, que es vivir. Y ese verbo yo lo desgloso con cada una de las personas, y entonces puedo decir je, tu, il, elle, nous, vous, il, él con el verbo habité. Bien, eh, aquí tenemos algo que dice pronunciación. Pronunciación, pronunciación. Bien, dice la liaison permet de distinguer les troisième personnes du singulier et du pluriel des verbes commençant par une voyelle ou H muet. Bien, ¿qué quiere decir esto? La liaison, ya conocemos qué es la liaison, si no lo recuerdo,
es pegarle el sonido de la última consonante de una palabra a la palabra siguiente si esta comienza por vocal o H muda. Eso se llama liaison, liaison. Entonces, dice, la liaison permite distinguir las terceras personas del singular y del plural de los verbos comenzando por una vocal o una H muda. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente si el verbo comienza por vocal o H muda, yo voy a poder diferenciar de entrada el il singulier del il pluriel o el el singulier del el pluriel. Entonces tengo el el em, el zem, el zem, el em, el zem. ¿Bien? O abajo, y la BTC, y la BTC, eso es una ICI, que traduce aquí, que casi no se ve la tercera letra I. Y la BTC, él vive aquí, o ils habitent là, ils habitent là, ellos viven acá. Bien, ils habitent là. Entonces, como el verbo comienza por H, en el primero yo digo il habite, le pego la L a la A, il habite. Y en el plural digo ils habitent. ¿Oí? Ils habitent. Pego en la S y puedo diferenciar si es él vive o ellos viven, porque el verbo se pronuncia exactamente igual. Habit, habit. El verbo se va a pronunciar igual, así el plural tenga una E, una N y una T. Esa ENT no se va a pronunciar. Igual que arriba, AIMENT, esa ENT no se pronuncia. Entonces, el el ZEM y la bit, ils habitent. Bien. Em, Ahora tenemos abajo el verbo, algunos verbos, dos ejemplos con el verbo manger y con el verbo aimer. Pero antes de eso, vamos a leer el cuadro que está a la derecha, que dice le pronom sujet. Vamos a ahondar un poquito más para resumir lo que son los pronombres sujetos y poder explicar sobre todo ese on que vamos a ver aquí abajo. Entonces dice, le pronom sujet acompaña toujours le verbe. Esto es fundamental. Bien, el pronombre sujeto acompaña siempre el verbo. Bien, ¿por qué es fundamental? Porque en español es muy común que nosotros tengamos lo que se llama sujeto tácito, que es el sujeto como obviado, que es el sujeto que no pronunciamos. Yo puedo decir, hablo francés, domino el inglés, conozco el alemán, bien, pero yo no tengo que decir yo hablo francés, yo domino el inglés, yo conozco el alemán. No es necesario decir ese yo, porque si yo digo hablo, conozco, domino, se sobreentiende que es yo, porque ese hablo, conozco, domino es solamente el yo. Esa conjugación, esa forma, corresponde solamente con el yo. Entonces se puede obviar. Esto no pasa en francés. En francés yo no puedo obviar el sujeto. Siempre, siempre tengo que decirlo. Así sea el nous o así sea el vous. Todos tengo que decirlos. ¿Bien? ¿Por qué? Como ustedes pudieron haberse dado cuenta, hay cuatro verbos que suenan igual. Ojo, con verbos regulares, que son con los que estamos apenas comenzando. Cuatro verbos que suenan iguales. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, il parle, elle parle. Entonces, si yo digo par français, puede ser hablo francés, hablas francés, él habla francés, ella habla francés, ellos hablan, ellas hablan. Entonces no se puede obviar el sujeto. Bien. C'est souvent, estoy leyendo la segunda línea del cuadro, c'est souvent la seule façon de savoir de qui on parle. Quatre personnes se prononcent de la même manière. Es a menudo la sola manera de saber de quién uno habla. Cuatro personas se pronuncian de la misma manera. Je, tu, il, elle parle, parle. El verbo se pronuncia igual, parle. Entonces, por eso es fundamental decir je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. ¿Qué es el vous? El vous en francés corresponde, como dice allí, a un tú más tú, o sea, un ustedes, ¿sí? O vosotros en el español de España. Entonces, tú más tú, pero también corresponde a una forma de cortesía. ¿Qué quiere decir esto? Una forma de educación, singular o plural, o plural. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y ustedes en francés se pronuncia igual. Vous. Vous es usted y es ustedes, los dos. ¿Cómo sé yo si es usted o ustedes? El contexto me lo va a decir. Bien, por ejemplo, leo los dos ejemplos de acá. Vous allez bien, les enfants. Vous allez bien, les enfants.
ustedes van bien, niños. Vous allez bien, les enfants. ¿Por qué digo ustedes? Porque estoy viendo que es les enfants, traduce niños, entonces ya sé que es un ustedes, no puede ser un usted. Pero en el de abajo dice, vous allez bien, monsieur Paul. Vous allez bien, monsieur Paul. Usted va bien, señor Paul. Oui. Entonces, obviamente sé que el de abajo es un usted, porque dice monsieur Paul. Esa M con punto traduce monsieur, que es señor, monsieur. Luego lo vamos a ver. Entonces, ese es usted y el de arriba ustedes. El contexto es quien me lo está diciendo. Y vamos a introducir ahora al on. On. On est très souvent utilisé dans la langue parlée pour remplacer nous. Ojo con eso. El on, que ya sabemos que no tiene nada que ver con el it del inglés, el on es muy a menudo utilizado en la lengua hablada para reemplazar a nous. Bien. Em, ojo, este on va a ser como una especie de uno en español. Por ejemplo, yo puedo decir on parle français, uno habla francés, sería como nosotros hablamos francés, pero no porque quiera decir un nosotros, lo vamos a conjugar como nous. Ese on se va a incluir en el el singulier, como lo podemos ver en el cuadro de abajo. Il, el on. Bien, entonces decimos, por ejemplo, eh, on parle français, que va a ser igual a nous parlons français. La primera traduce uno habla francés y la otra nosotros hablamos francés, pero la primera la podemos traducir tranquilamente como nosotros hablamos francés, solo entendiendo que si estoy utilizando el on, voy a conjugar el verbo en la tercera persona del singular. On parle français. Bien, ojo, se usa mucho en el francés y prefieren utilizar el on que el nous. No quiere decir que el nous no lo utilicen, pero se utiliza mucho más el on. Entonces va a ser muy común utilizar el on cuando se quieran referir a un nosotros. Bien, dice attention, donde está allí en verde, attention, après on, le verbe est toujours à la troisième personne du singulier. Atención, después de on, el verbo es siempre en la tercera persona del singular. Bien. Atención. Pour renforcer les pronoms sujets, on utilise les pronoms toniques. Esto no existe en español. Los pronombres tónicos. Para reforzar los pronombres sujetos, uno utiliza, ven el on, que se utiliza mucho, uno utiliza o nosotros utilizamos los pronombres tónicos. ¿Cuáles son los pronombres tónicos? Aquí hay tres ejemplos que vamos a leer y por supuesto va a haber una clase donde se va a mencionar a detalle los pronombres tónicos, pero dice, por ejemplo, super, moi, je suis en salle 8 à côté. Super, yo estoy en la sala 8 al lado. Entonces, ese yo de enfatizar en francés se dice moi, moi, ¿sí? No, no es que yo voy a conjugar ese yo con algo, sino que el yo estoy en la sala 8. Yo estoy en la sala 8. Ese primer yo, que es como para enfatizar, como para decir, ¿quién yo? Se dice moi, moi. Se llama tónico en francés. Entonces, super, moi, je suis en salle 8, à côté. Super, yo estoy en la sala 8, al lado. La de abajo, je regrette, mais moi, je cours. Je regrette, mais moi, je cours. Yo lo siento o lo lamento, pero yo tengo curso. Je regrette, mais moi, je cours. Mais moi, ese me espero. Mais moi, pero yo tengo curso. Bien. Estas formas sirven también para plantear una pregunta y para responder. Ces formes servent aussi à poser une question et à répondre. Je m'appelle Aïcha. Et toi? Moi, c'est Bruno. Yo me llamo Aïcha. ¿Y tú? Yo es Bruno o soy Bruno. Bien. Je m'appelle Aïcha. ¿Et toi? No puedo decir et tu. No, porque es para enfatizar. ¿Y tú? Entonces yo digo et toi y respondo moi, c'est Bruno. Yo soy Bruno. Y por último acá dice verbe en ER, los verbos en ER. Il représente 90%, como sabemos cómo se dice 90, ya sabemos cómo se dice 90, 90. Il représente 90% de verbes en français. La majorité de ces verbes sont réguliers. Ellos representan 90% de los verbos en francés. Son muchísimos los verbos que terminan en ER. La mayoría de estos verbos son regulares. Bien, bien.
básicamente con esto es, de manera general, todo lo que se tenía planeado planificado para la clase de hoy. ¿Qué pasa? Vamos ahora a practicar algunos verbos rápidamente. Tenemos el verbo manger, manger. Pero ¿qué pasa con manger? Hay algo particular, ¿sí? Una cosa sencilla que es más que todo para ortografía, para tener buena ortografía. Como ya sabemos, el verbo manger lo que hago es quitar la R, o mejor dicho, quitar la ER y agregar las terminaciones en función de las personas. Entonces yo digo, mange, je mange, je mange, estoy en el cuadro de abajo, je mange, tu manges, tu manges, el verbo suena igual, on mange, on mange, nous mangeons, nous mangeons. Pero aquí tengo que darme cuenta que estoy agregando una E o estoy colocando una E adicional, porque la raíz del verbo es hasta la G y luego yo le agrego la ONS, pero si yo le agrego la ONS y lo coloco tal cual, sonaría algo como mangón y mangón pierde como la pronunciación de la palabra, del verbo. Entonces tengo que decir nous mangeons. Para poder decir nous mangeons, tengo que agregar esa E, que es una E adicional. ¿Cuándo se hace eso? Cuando los verbos tengan o terminen en GER y solamente para el nu. Solamente para el nu le voy a agregar esa E. Nous mangeons. Luego, vous mangez, él, él mange. Recuerden que ese mange, la ENT no suena, ENT no suena. Mange. On, perdón, él mange. Y el verbo aimer, que ya lo vimos un poco, sería entonces j'aime, j'aime con la J con apóstrofe porque el verbo comienza por vocal. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime, nous aimons con liaison, nous aimons, vous aimez, vous aimez, vous aimez, ils aiment, elles aiment, ils aiment, elles aiment. Bien. Entonces, quedaría, o vamos a tener otro caso particular, que es con el verbo commencer. Creo que lo tenemos aquí. No, el ejemplo es con el verbo placer. Placer, que es como ubicar, colocar, placer. Bien, ¿qué pasa? Yo digo je place, pero digo nous plaçons. Bien, yo ubico, pero digo, nosotros ubicamos. Entonces, ese nuplazón, si yo no le coloco esa C cedilla, va a sonar nuplacón. Entonces, para guardar la pronunciación, para mantener la pronunciación, tengo que utilizar esa C cedilla solamente en el nuplazón. Y el verbo voyager, voyager, que es viajar, digo je voyage, pero cuando digo nous voyageons, agregando esa E como con manger. Bien. Entonces los invito a conjugar estos verbos de manera completa. El verbo placer, el verbo voyager, voyager, de manera como lo hicimos con el manger, con el aimer, con el parler. Bien. Básicamente entonces eso sería nuestra clase de hoy. Los invito a practicar con algunos verbos como chercher, pero no tengo cómo escribirlos. No sé si están conectados. No, no están conectados. Bueno, eh, tratemos de practicar con el verbo travailler y con el verbo chercher. Yo le voy a letrar esos dos verbos para que los practiquen junto con placer y voyager que están acá en la lámina. Placer, voyager. El verbo chercher se deletrea C-H-E-R-C-H-E-R. Chercher. Traduce buscar. Chercher. Bien. Y el verbo travailler es T-R-A-I-V-A-I, deux L, E-R. Travailler. Travailler. Bien. Entonces, practiquemos con esos cuatro verbos. Buscar, trabajar, ubicar y viajar. em, para poner en práctica lo que acabamos de ver, lo que acabamos de ver el día de hoy. Y pues nos vemos en nuestra próxima clase. Es todo por hoy entonces. Quedo atento a cualquier sugerencia, comentario, duda y
Nos vemos entonces. Salud.